la mañana en Es Radio, en un día en el que meteorológicamente, que diría la portavoz del gobierno o alguna genia de estas de la horda del 8 de marzo, que se aproxima, el fin del mundo se aproxima. El gran contagio, el infectódromo. Bien, pues hoy nada, cielos rasos, despejados prácticamente en toda España, algún chubasco en el estrecho que probablemente sea menas. Eso sí, puede llover barro en Madrid, naturalmente en Génova. ¿Dónde va a llover barro si no? O sea, es que lo próximo serán ranas, sangre, y luego se perseguirá a los que han sido agraciados con el don de la elocuencia, más que nada para salvar a Cuca. Pero en fin, las temperaturas suben un poco, en Madrid ya estaremos en 17 grados de máxima, la máxima nacional hoy en Sevilla, 24, y la mínima 2, pues sí, de los agraciados con la lotería antimañueco. Palencia y Zamora, donde está a punto de prender la rebelión que ya se agita en la región más extensa de Europa, que es Castilla y León. Y todavía quitaron provincias, porque falta Santander, siempre ha sido Castilla, falta La Rioja, no va a ser Castilla, si empezó el castellano allí, etcétera. Y Madrid, naturalmente. Lo lógico sería que la corona, que Castilla fuera, pues toda Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, León, Santander y La Rioja, que siempre han estado ahí. No hablo del señorío de Vizcaya, que siempre perteneció a la corona de Castilla, porque, en fin, no sé yo si es conveniente. Pero vamos, que las temperaturas hoy son más amables. Palencia y Zamora dan la mínima, pero son 3 grados, igual que ayer su hermanica Soria, que también creo que está al borde de la guerra civil teodorica. Y vamos, el tiempo, pues típico de marzo. De aquí a 3 días, por supuesto, cambiará. Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es. Bien, vamos con Rosana Laviadi y Daniel Muñoz a actualizar los datos del día. A las 8 vamos a repetir lo que han podido escuchar ustedes hace un momento, que son todos los datos que tenemos sobre el efecto de la vacuna en España, que son datos absolutamente espectaculares. Espectaculares. Yo entiendo que haya gente que piense, bueno, hay gente que piensa que hay marcianos, en Cantora se aparece Paquirri y hay ovnis, y entonces, bueno, pues yo entiendo que hay gente que lo crea. Ahora, de ahí a organizar nuestra vida de acuerdo a nuestras creencias sobrenaturales o de conspiraciones y tal, no. El comunismo sí es una conspiración, el socialismo también, la vacuna no. Las vacunas no. Hay un cuadro célebre, campesinos búlgaros huyendo de la vacuna, porque en el reino de Bulgaria, antes del comunismo desde luego, cometieron el error de contarle a la gente en qué consistía exactamente la vacuna, que efectivamente consiste, la vacuna primitiva. Las vacunas primitivas eran las de doña Isabel Zendal, a la que ha dedicado Díaz Ayuso con tanto acierto su maravilloso, extraordinario hospital contra las pandemias. Fue la primera que llevó la vacuna con enfermos a América. Eso AMLO, López Obrador de México, no lo agradece. Pero en fin, las primeras grandes operaciones de vacunación, y no solamente en América, las han hecho también los españoles y, como diría una ministra, las españolas. Bien. La cuestión de fondo de la vacuna es que se lo contaron de verdad a los campesinos búlgaros. Dicen, mira, es que os vamos a meter ahora una parte del bichito de la vacuna y esto lo que hace es que reaccione el cuerpo y entonces ya se inmuniza cuando venga el bicho a lo grande. ¿Cómo que nos van a meter una enfermedad? Sí, pero muy leve. A mí una enfermedad, a mi familia, a mí búlgaro. Agarraron todos sus enseres, cogieron al buey, echaron en la carreta todo lo que tenían, quemaron la casa por si la vacuna y salieron, y ahí fue un éxodo de verdad de miles y miles de personas huyendo de la vacuna, porque se lo contaron de tal manera que
Se lo contaron tan científicamente para que lo entendieran, que entendieron demasiado. Bueno, y si se pasan en la vacuna a mí no me pinchan. Entre el miedo al pinchazo, que conozco aquí por casos extremos de mi propio equipo, área femenina, que es la acción mayoritaria. Quedamos pocos. Sí. ¿Tú te vacunas? De la gripe no. Retiro lo del género femenino, es como ven ustedes, en fin. Y es el miedo al pinchacito. Mujeres con 2 hijos tienen miedo a que los pinchen. Bueno, los búlgaros huyeron de la vacuna. Huyeron y, por supuesto, se contagiaron y murieron, porque era una epidemia real bastante grave. En Madrid hay en la Plaza de Toros una estatua que se ha quedado pequeña, porque luego, claro, los años de Aznar fueron de tanta plétora, pues las estatuas que ponían eran mucho más grandes. Y hay una, la muerte del Gillo, que tapa la estatua primitiva, que era Fleming, que es un torero brindándole algo a Fleming, su vida, porque la penicilina ha salvado más vidas de toreros que ninguna otra cosa en el mundo, incluyendo la cuenta del banco saneada. O sea, pues las vacunas tienen ese efecto, con un pequeño efecto secundario, normalmente un día, y esta mañana contaban, lo vamos a repetir en detalle a las 8, lo digo para los que quieran grabarlo y luego seguirlo. Hay un efecto secundario en torno al día, como sucede en todas las vacunas, o prácticamente todas, que se puede prever con paracetamol un día antes, tomar un día antes el paracetamol, o 2 días, o lo que más o menos aconseje el médico, más que nada para que los efectos secundarios, que siempre son de neuralgia, de malestar, etcétera, bueno, pues sean menores. Pero el efecto que está teniendo es absolutamente extraordinario, pero extraordinario, con un elemento que políticamente conviene reseñar. Alemania está quedando como el país más estupidizado e idiotizado de toda Europa. La soberbia Alemania está quedando como la colección de mataos, soberbios, inútiles, mayores que ha tenido Europa. Bueno, en Gran Bretaña es que celebran cada fracaso alemán que se produce cada día en la lucha contra el virus. Se pusieron a la cabeza de Europa, porque coges a un alemán y enseguida se pone a la cabeza de Europa. Bien. ¿Y qué han hecho? No supieron comprar. Vieron mal lo de AstraZeneca, no lo supieron valorar. Se asustaron. Fueron para adelante, para atrás. Hay que recordar que Merkel es la tía pendeja, que dirían en México. Pelleja, que diríamos en España, que queda así un poco más tal, que ocultó las violaciones masivas de jóvenes musulmanes a muchachas alemanas, blancas, o sea, blanquitas, en la Nochevieja de hace unos años. Lo ocultaron. Fue una cosa masiva, en una docena de grandes ciudades alemanas. Programada, perpetrada y ocultada por el gobierno para no alentar la xenofobia. Hoy hay un caso de una señora en Canarias, islandesa, que debe ser de las de Welcome Refugees o algo así, y según la información que dan, 4 menas la han agredido sexualmente, menas que a lo mejor son abuelos, todos marroquíes. No hay ningún tipo de reacción oficial. Imagínense que hubieran sido españoles, no digamos si alguno era Guardia Civil. Pero esto ha sucedido en Alicante, está sucediendo a todas horas. Es continuo, uno con antecedentes, ya un ilegal con antecedentes de eso, de violencia sexual en España. Bueno, pues Alemania es la que ha marcado la pauta que siguió luego España con el infecto Rubalcaba, que en paz descanse, más malo que un dolor, de tapar los datos que no convenían a la propaganda del gobierno. Los datos de seguridad, que son esenciales para la población. Bueno, uno de los casos más espectaculares de estupidez por parte de Alemania ha sido que, como los de AstraZeneca los engañaron a ellos, decidieron que AstraZeneca no funcionaba. Primero no funcionaron los mayores de 80, luego de 75, luego de 65 y después de 55. Y Francia, que está en un estado de shock, quiero decir, que
Está Macron, que parece la bailarina del Bolshoi, ahora se ha hecho comunista, pero capitalista, pero de centro, pero de derecha, pero de izquierda, pero del Frente Nacional, pero bueno, de cualquier cosa. O sea, parece el PP. O sea, a lo que más se parece ahora Macron es a Casado. Bueno, siguió Alemania. Y resulta que en Escocia han hecho la vacunación casi completa con AstraZeneca y el resultado es perfecto para los mayores de las residencias. Entonces ahora están ya cambiando todos los estándares porque Alemania dijo, y como Alemania dijo, Francia siguió, nosotros de carril. Pero conste que los efectos en las residencias son de caídas del 90%, del 95% de los casos. Es absolutamente espectacular. Esto en las que estamos conociendo, las que están más testadas, que son Pfizer y Moderna, pero también AstraZeneca, cuando se regularice la vacunación general por todos los grupos sociales. De manera que las vacunas están funcionando, ahora que ya tenemos millones de personas, digamos, que hacen de test. Y luego les daremos los datos en España por comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, y esperemos que este gobierno criminal, dé a las comunidades autónomas las mismas facultades que cuando reconoció que era incapaz de comprar material sanitario para que no murieran sin batas, sin mascarillas, los sanitarios españoles. No sabemos los miles que han muerto, de sanitarios, de enfermeras, sabemos hasta varios farmacéuticos muertos en Madrid por no tener ningún tipo de precaución, porque no tenía el gobierno abyecto de Sánchez y de Iglesias, el de Illa y el pacotilla el Simoncilla, no dijeron que estaban preparados y no tenían nada. En 3 semanas consiguió la Comunidad de Madrid 14 aviones. No habían conseguido ni uno. Mejor dicho, llegaron 2 que iban a medias, con material chino que hubo que tirar. O sea, ya que no saben, dejen que los que saben, pues nos vacunen. Y dejen que la sanidad privada pueda vacunar. Dejen que los particulares podamos pagarnos la vacuna. No pedimos que nos lo paguen. Déjennos vacunarnos. O sea, déjennos, tampoco es mucho pedir. Déjennos que nos paguemos la vacuna. Es decir, dejen que compren vacunas las comunidades autónomas y las asociaciones, las mutuas, la atención normal que hay en España en la salud, la que sigue la gente corriente. Y que no pueda, no quiera, pues vaya a la pública y entre en la lista. Pero si se puede descargar el peso de lo público, si la gente particularmente, los que estamos en un trabajo de mucho lío y de mucho follón, nos lo podemos pagar, déjennos en paz, déjennos vacunarnos. Iba a decir, no es mucho pedir, claro que es mucho pedir, a estos zangolotinos siniestros. Bueno, vamos con la efímera virtud del Partido Popular. El sábado, a la 1 de la madrugada, dijeron que rompían las negociaciones porque era intolerable que De Prada y Rosell estuvieran en la negociación y tal y cual, y que los habían engañado. Bien, ayer por la tarde volvían de rodillas, con la cabeza baja, a la negociación. Porque el gobierno les echó un caramelito y dice, venga, va, quitamos a Rosell, que de todas maneras es ilegal. Pero mantenemos a De Prada, que es el amigo de la ETA, pero el gran amigo de la ETA, el gran amigo del golpismo catalán, de los CDR, de los Jordis, además del prevaricador que añadió una morcilla a una sentencia sobre financiación ilegal de PP, metiendo un párrafo contra Rajoy, que ni estaba en el caso, ni había por qué. Que la propia justicia ha considerado que pero no lo echó por prevaricación, como a su íntimo Garzón. Es de la banda del Balta. Pues han tragado, han vuelto de rodillas y ya nos dirán para qué. Poco ha durado la ruptura de las negociaciones entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Tal y como les cuenta Libertad Digital, el ministro Juan Carlos Campo y Enrique López han retomado los contactos a un segundo nivel y con una novedad. Victoria Rosell queda descartada y José Ricardo de Prada sigue estando entre los intocables. El PP lo niega y el Gobierno se presenta dispuesto al diálogo. María Jesús Montero decía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ellos ceden y no vetan. Respecto al informe del Consejo de
Estado sobre el decreto de fondos europeos, dice la portavoz del Ejecutivo que el borrador fue modificado. Cuca Gamarra, del PP, que es una vergüenza. Vox sigue defendiendo su abstención durante el debate en el Congreso, mientras Ciudadanos le pide explicaciones. Escuchamos a María Jesús Montero, a Cuca Gamarra, a Iván Espinosa de los Monteros y a Inés Arrimadas. Le puedo decir que las observaciones que por parte de este órgano se consideraron esenciales, todas y cada una se adoptaron en el decreto, en el nuevo texto que se propuso al Congreso de los Diputados. Es decir, que se adaptó nuestra propuesta a aquellas instrucciones, a aquellas recomendaciones que por parte del Consejo de Estado se habían calificado como esenciales. Me van a permitir, pero hace falta poca vergüenza para después de ocultar por parte del Gobierno un informe del calado como el informe del Consejo de Estado que conocimos ayer y además no darle ningún tipo de importancia, ¿no? Y si me lo permiten, me parece francamente grave esa desvergüenza a la hora de además decir que ya está recogido todo lo que se dice ahí. Vox tendrá que explicar por qué permitió que saliera adelante. Ese decreto básicamente lo que dice es que Sánchez e Iglesias pueden repartir como les dé la gana decenas de miles de millones de euros que van a venir de Europa, sin controles. Lo que hubiera sucedido hubiera sido aún peor, porque nos hubiéramos puesto a mediados de marzo en una situación en la que el Gobierno estaría en manos de RC para aprobar el decreto no sería mejor, no tendría mejores medidas de control y encima hubiéramos perdido un mes y medio la tramitación de los fondos. Se equivoca otra vez Vox. Y lo dijimos aquí. Si Macarena Olona no era capaz de explicar convincentemente la cosa, es que no tiene buena explicación. O sea, no deberían empeñarse, no deberían parecerse al PP. Cuando uno mete la pata, mete la pata. Es verdad que es un argumento sólido, pero es un argumento ineficaz. Y como políticamente es ineficaz, lo que tiene que hacer Vox es no meter la pata a lo tonto. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Ya sabemos que todos somos muy soberbios y además ya ahora ya llevan año y medio, ya casi 2 años, ya son un partido mayor de edad. Conviene que se acostumbren. Sean un poco mejor que los otros, que no es que sean mayor de edad, es que son viejales. Cuando uno mete la pata, mete la pata. Nos hemos equivocado. Se equivoca también Inés, porque lo que dice Iván es verdad. Yo lo dije aquí, dos semanas después, pasadas las elecciones, la mayoría Frankenstein habría votado exactamente lo mismo. Pero primero, no sabemos cuál es el decreto, porque si lo han modificado, no sabemos en qué lo han modificado, y eso lo sabremos ahora, cuando se revisen las Cortes. Veremos en qué consisten las modificaciones, si las hay, porque claro, lo que se filtró es el documento primero, el que fue al Consejo de Estado, no en su estado actual. Pero conviene también insistir. Pero cuando las cosas hay que explicarlas mucho, es que están mal. Es tan sencillo como eso. Pero bueno, vamos a esperar la tramitación. Si va a ser muy sencillo, nos toca en parte de la semana que viene o la siguiente. En cuestión de días. Vamos a esperar. Si de todas maneras el dinero no está aquí, no vayan a pensar que ha llegado. Pero el problema de fondo es el que planteaba la plataforma en defensa de la independencia judicial, que hablábamos con su presidente hace 2 días. El problema es que el Consejo del Poder Judicial es anticonstitucional, que es radicalmente anticonstitucional. Ayer remitió Rosa Díez al Parlamento Europeo, a todos los elementos del Consejo de Europa, etcétera, remitió precisamente ese dictamen del Consejo de Estado, porque el dictamen del Consejo va a la cuestión de fondo, que es el control de las acciones de gobierno. Que con el estado de alarma, que ha votado una y otra vez Ciudadanos, resulta que está sin control. Que con el estado de alarma, que ha votado una y otra vez el PP, está sin control, pero está sin control desde hace 1 año. Que esta es la cuestión de fondo. Cada 2 meses va, le escupe a la oposición y se vuelve a la Moncloa. Ese es el control que tienen las Cortes sobre el gobierno. De vez en cuando, pues hacen comisiones donde el gobierno insulta a la oposición y se va. Bueno, ayer, para que la charlotada fuera completa, se reunieron... coincidieron Aznar y Casado. Aznar convertido en Doña Vanidades y Casado convertido en Don Barullos.
había un banderillero que le llamaban Barullos, famoso en las ventas, porque Barullos, que le gustaba adornarse mucho y daba vueltas sobre sí mismo, era un centrista en banderillero, el banderillero del centrista. Bueno, pues acabó un día clavándose una banderilla en un pie. Se adornó tanto que el toro se fue y él se clavó una banderilla en un pie. ¿Dónde vas, Barullos?, le decían. Bueno, pues eso. Pues ayer, Vanidades y Barullos coincidieron en Madrid. El resultado fue el previsible. Hay una foto extraordinaria en que está. Hay una en la portada del Mundo de hoy que está, no puede estar más amanerado y tal, como si fuera el sobrino de Julio Iglesias, Aznar, una manita así, que últimamente es una cosa, en fin. Y yo creo que Casado se ha puesto alzas, las alzas que ha dejado de llevar Aznar, no es todo músculo, está hecho un toro. No se le nota, pero está hecho un toro. Tocas así y te duele la mano, o sea, es una cosa brutal. Y Casado no deja de crecer en estatura, porque en todo lo demás no deja de menguar. Y entonces están los dos así, a distancia, uno mirando a Boston y el otro a California. Pero hay otra que es todavía mejor, que es saliendo, que está Aznar con la bufanda, digamos, de uniforme que se ha puesto y que debe pensar que es así como moderna y tal, con un abrigo así mirando al suelo. Al lado, Casado, como si oteara el horizonte, diciéndole a Aznar cosas desde arriba para la foto. Y a 1 metro de distancia está Manolo Pizarro, que va mirando al suelo como diciendo, pero ¿quién me ha metido a mí en esto? La foto es extraordinaria. Bueno, esa es la realidad del Partido Popular. 25 años después de la primera victoria de José María Aznar, el expresidente del Gobierno y el presidente del PP coinciden en el Foro Atlántico. Pablo Casado defendió su estrategia de renovación y pidió tiempo, el que tuvieron, tal y como se encargó de recordar, José María Aznar y Mariano Rajoy. Aznar no quiso entrar en valorar quién lo tuvo más difícil, pero sí pidió al nuevo PP que no renuncie a dar la batalla de las ideas. Casado, ante aquellos que buscan un enfrentamiento en el seno de su formación, les envió el siguiente aviso. Pinchan el hueso aquellos que pretendan dividir a la nueva generación del Partido Popular con nuestros predecesores. Porque la hemeroteca afortunadamente juega a nuestro favor. Yo me presenté a un Congreso Nacional diciendo que estoy orgulloso de liderar el mejor partido de España y el más grande de Europa. La batalla de las ideas es básica, es fundamental, es esencial. Y si no se da, no habrá batalla de recetas. Porque no encontrarán recetas buenas si no están fundamentadas en ideas sólidamente aplicadas. No, la doctrina es buena si hubiera sido suya. Mira, hoy tenía que haber traído el libro con Aznar y contra Aznar, donde está la batalla de las ideas que Aznar renunció a dar en cuanto llegó al poder. De una manera clamorosa, hasta fundó en la Internacional Centrista en México. Yo escribí entonces un ensayo, Viaje al centro de la nada. Me agarró un rebote, entonces todavía me hablaba Aznar, porque ponía a caer de un burro a Eugenio Nassarre, democristiano, que es el que hacía el aguachirle este centrista, donde entró Vicente Fox, el presidente de México, grandes alianzas. ¿Pero por qué? Porque había dejado de ser liberal, estaba en el poder y lo disfrutaba, había pactado con Pujol. Y eso sí, en la economía hay que reconocer que prácticamente todo lo hizo bastante bien, excepto algunas reformas de calado que quedaron por hacer, pero la educación, que es base de la economía, los derechos civiles, empezando por la inmersión lingüística, no se abordaron, y la cuestión de las competencias del Estado se transfirió todo a las comunidades autónomas, lo que queda por transferir, y fue un error monumental. Y eso está ahí con Aznar y contra Aznar. Como anécdota, a la presentación del libro prohibió que asistieran todos sus ministros. Y por supuesto todos acataron la orden y no acudió nadie. El único del Partido Popular que no aceptó fue, mira por dónde, un democristiano, José María Álvarez de Manzano, entonces alcalde de Madrid, que se presentó, no sé si era en el Palace o en el Palace, creo que eran Luis Herrero y Pedro J, me parece, los presentadores, y habían puesto en unas sillas muy bonitas, esas salas que tiene el Palace, el nombre de los ministros. Y tenía el Consejo de Ministros vacío, ¿verdad? Pero estaba todo allí. Y el único, allí, en una esquinita, el único decente del PP, Álvarez de Manzano, dijo al entrar, yo es que, como soy del Betis, estoy acostumbrado a aguantar. Palabra, fue así.
Es decir, que Aznar, consejos vendo, pero para mí no tengo. Pero es que Aznar es el que le dijo, y dijo textualmente, a la moción de Abascal, si la presenta, dijo, como siempre por debajo del bigote, que ahora no lleva bigote, pero sigue hablando por debajo del bigote. Yo votaría no, no y no. Bueno, pues toma, toma y toma. ¿Alguien habló del desastre en Cataluña? No. ¿Alguien habló de la ruina en las encuestas? No. ¿Alguien habló de la guerra contra Ayuso por parte de Mañueco, de Feijóo, etcétera? No. ¿Alguien habló de la salida abrupta de Cayetana, que ha trabajado años con Aznar, antes que Casado? No. ¿Alguien habló del Partido Popular? No. Uno habló de sí mismo y el otro de sí mismo habló. Así mal vamos. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Con Silvia Rivero y Rubén Fernández. Para los que crean que lo de la vuelta del comunismo era una exageración, una metáfora, una hipérbole. Hipérbole o exageración, se decía antes cuando se estudiaba gramática en España, ahora ya no se estudia nada. Bueno, pues no es ninguna hipérbole. El exprópiese, que ha quedado como el canon, yo cuento en el libro cómo sucede. Está el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, que era alcalde de Caracas a la sazón, va con el gorila rojo y llegan a una placita, que es la del Libertador, que en tiempos de Carlos Andrés Pérez, cuando yo estuve en Caracas, se callaba. La gente cruzaba la plaza en silencio. Esos atavismos absurdos de los países nuevos. Las repúblicas nuevas, la verdad, que hacen unas cursiladas que no hacen las monarquías viejas. Pero bueno, el caso es que allí, pues como está, es el centro histórico de Caracas, es una plaza típicamente española, muy mona, con sus soportales y tal, pues había tiendas. Y al gorila, por la razón que fuera, pues no le gustaron las tiendas. Y entonces se pone así, como se ponía en el aló presidente, y decía así, y eso, y decía Jorge Rodríguez, pues eso, presidente, son unas tiendas. Tiendas, comercios, llevan mucho tiempo aquí. Esa es la Casa del Libertador, es la Casa del Libertador. Tiene como 27 casas repartidas por Venezuela, por Colombia. El Libertador libertó más casas que Idealista. Bueno, se queda así un momento parado, mira la cámara y dice, exprópiese. Y aquella zona de esa tal, eso es otras tiendas que están al lado de la Casa del Libertador. Exprópiese. Y de ahí quedó el exprópiese. Y yo cuento aquí en el libro qué pasó después en esa plaza. Había 80 tiendas, 80 negocios familiares, algunos de los cuales tenían más de un siglo, que vendían pues cositas que se venden en Venezuela, pues desde el autobús ese que es típico de Colombia y de Venezuela, un autobús con gente encima, a veces unas casas, aunque eso lo tienen más en la parte de Bolivia, pero también Venezuela, como son turistas, ¿qué sabe el turista? Lo que es típico de Bolivia, de Colombia, de Venezuela. Te venden el autobús, la casa inclinada, una cosa vagamente peruana que suena cuando la tocas, en fin. Y, por supuesto, hasta la alpaca del Perú te la venden como jerseys típicos de Venezuela. Vas a discutir. Y cosas de verano, básicamente mexicanas. Bien. Pero es todo muy sincrético, muy hispano, y además es gente muy simpática, porque la gente de Caracas siempre ha sido muy simpática. Y la oyes hablar y parece que estás en las Palmas de Gran Canaria, porque es exactamente, los filólogos que tenemos esa deformación, entre que hay muchísimos canarios, y que tienen exactamente la misma evolución, ha tenido el español allí, parece que estás en Las Palmas. Bueno, pues que 80 negocios que al año habían cerrado todos. La Casa del Libertador seguía con telarañas, nadie había arreglado nada, pero se había encargado el negocio. Todo por el capricho del exprópiese. El exprópiese ahí quedó, pero los expropiados, arruinados, no hubo negocio, nadie tomó su lugar, no hubo una especie de tiendas del Estado, gran almacén, recuerdos baratos, no hubo nada. No hicieron nada, excepto arruinar a 80 familias. Ese es el exprópiese. Bueno, pues en Baleares, calcao. Baleares, saben ustedes que tiene la peor gestión de la pandemia
probablemente del mundo. La peor del mundo es España. Pues la peor de España es Baleares. O sea, el desastre es total y absoluto. El mejor turismo de España desde siempre, desde hace muchos años, es el de Baleares. El de mayor nivel, el valor añadido que dice el tonto de Garzón, que era bajo. Es el número 1 en el mundo. Bueno, desastre total. Y como es desastre total y no pueden decir que su gestión ha sido buena, entonces van y recurren al exprópiese. Y dicen que hay unos pisos que no se usan. Vamos a ver, los pisos no se usan, no se dejan de usar. Eso depende del dueño. Los pisos se compran y se pagan. Y si se pagan, son de un señor. Y si no se pagan, no son de ese señor. Pero que eso es que vengan estos comunistejas, encima separatistas catalanes, pues con un par, ayer se lanzó a expropiar, como no vacuna, como no es capaz de rehacer el turismo, como la hostelería está en la ruina total, ha cerrado los bares, ha cerrado todo, pues va ahora y se pone a expropiar. Hasta 56 viviendas de grandes propietarios han sido expropiadas por el gobierno de Francina Armengol para dedicarlas durante los próximos 7 años al alquiler social. Esta es la condición que exige Pablo Iglesias para su ley de la vivienda y que ahora parece que se pone ya en marcha en la isla como prueba previa. Estas casas formaban parte del registro que tiene el gobierno balear de casas desocupadas desde hace más de 2 años y que son propiedad de personas que tienen más de 10 viviendas. El ejecutivo de Armengol tiene en la actualidad un registro de más de 700 viviendas en desuso. Dirán ustedes, ¿y por qué están en desuso? Pues probablemente porque la propiedad no está garantizada. Y para que venga un ocupa y se me coma las cañerías, pues no lo alquilo. Y si el turismo ha caído, que en el último año ha desaparecido, sencillamente, ¿cómo lo vas a alquilar? Entonces ya no son 2 años, ya es menos de 1 año. Menos de 1 año en ruinas. Ha caído el 90% el turismo. ¿El que vas a alquilar? Pero que usted lleva 2 años y dice, bueno, 1 año es el que usted me tiene cerrado y el otro año es el que no vio venir lo que venía. Es decir, que hasta esa ley está incumplida de raíz. Pero vamos con otro asunto que este es tremendo, que es también responsabilidad directa del Marqués de Galapagar. Vox exige al gobierno tripartito de Baleares que ponga en marcha una comisión de investigación para aclarar los casos de prostitución de menores relacionadas con los centros tutelados. Ni Pablo Iglesias, que es también ministro de Derechos Sociales, ni la titular de Igualdad, Irene Montero, se han pronunciado. El líder de Vox en las islas, Jorge Campos, exige a Francina Armengol y a los consejeros implicados que asuman responsabilidades. Estos últimos hechos se remontan a febrero del año pasado, el mismo momento que en su consejera, la señora Santiago, su gobierno culpaba a la policía y a los jueces de lo que estaba ocurriendo en el IMAS. ¿Qué más tiene que pasar, señor Armengol, para que ustedes asuman su responsabilidad y dimitan ante este escándalo sin precedentes en España y en Europa? Hay ya una petición expresa, una carta a Pablo Iglesias, que es el responsable de todas estas gestiones de las residencias y también de los centros que se tutela a los menores. Menores porque los padres son drogotas, han desaparecido, abandonados, etc. Eran inducidas a una red de prostitución desde los 13 años. En los propios centros de Baleares. Repito, hay una carta de la semana pasada, europea, a Pablo Iglesias, que explique qué está haciendo. Bueno, otra preparación del 8 de marzo. 4 menores inmigrantes de origen marroquí han sido detenidos en Mogán, Gran Canaria, por participar en una violación grupal a una mujer de 36 años. Los arrestados habían llegado de manera ilegal a la isla y uno de ellos cuenta además con antecedentes penales por hechos similares a los que se le imputan ahora de nuevo. El ministro Marlaska, responsable de la inmigración, lleva días desaparecido, aunque la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se burlaba así, dando la cara por él. Yo lo he visto hace un rato en la reunión del Consejo de Ministros. Probablemente durante estos días no ha coincidido que tenga ninguna entrevista. Le puedo asegurar que está trabajando a destajo. ¿A destajo dónde? Lo único que sabemos de él es que cada semana lleva 5 etarras a su casa. ¿A destajo en qué? Está en Canarias, que es donde hay trabajo a destajo, ¿no? Y encima se ríe, la moranca. Que me perdonen los morancos. Medalla de Andalucía, ellos la merecen. Pero desde que han hecho a Cadaval secretario de Sanidad o de no sé qué, por cierto, a partir de ahora al presidente norteamericano llámenle Biden.
Porque ayer en Texas se le fue la cabeza, como se le ha ido durante toda la campaña, tapada por las redes sociales y por el periodismo mafioso, incluido el español, que ha ocultado la realidad de la campaña de Biden, y ayer se queda parado, pueden verlo en Libertad Digital, se queda parado en Texas. Allí ha habido un terremoto, huracán, se han quedado sin luz 4 días, tremendo. Que en América las cosas de la naturaleza son tremendas. Y entonces dice, ¿qué hago aquí? Biden. O sea, para que gobernara Kamala, que no le hubiera ganado ni en la escalera, gana para ser la administradora de la casa, entonces ponen al anciano, cuyo hijo está pringado hasta aquí en negocios con China. 3 operaciones de aneurisma cerebral ocultadas. Negocios turbios todos. Menoreo está grabado. Y encima llega a Texas y dice, ¿qué hago aquí? Excuse me. Eso se le entendió. Y luego me dice, ¿qué hago aquí? Biden. En fin, vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Abramos la tienda y mostremos el repertorio de hoy, que como siempre será lucido. Pues sí, tenemos de todo como en botica. Al hilo del último truqui del PSOE de amagar con la retirada de su candidata Vicky Rosell para esperar al PP con el candidato de verdad, Maite Rico recordaba que el PSOE no retirará al juez de Prada de su lista al Poder Judicial porque es uno de los candidatos desde 2018, y añadía Maite, es lo que tiene el pago de favores, supongo, y supone bien. Nuestro último descubrimiento, el mejillón libertario colgaba un juicio atinado sobre la kermés heroica de Barcelona. Igual que quemamos un contenedor y destrozamos un comercio por la igualdad o por la libertad sexual y de expresión o para luchar contra el fascismo, cualquier día los quemaremos para que la mujer pueda conducir o abrir una cuenta bancaria. O llevar pantalones. Sí. Que también eso es una reivindicación, intolerablemente desatendida. Exacto. Sí. Bueno, pues ya reparará cualquier día de ellos Irene Ceaucescu de Galapagar, sí. y pondrá orden. Nos estaba saliendo mucho en la República la dirección del PP, pero también hay que destacar a alguna gente meritoria. Pongamos que hablo de Bea Fanjul, diputada por Vizcaya. Ayer colgó un tuit que decía 390 días lleva Joaquín Beltrán enterrado bajo la basura del vertedero de Zaldívar. 390 días en nuestro recuerdo. Así lleva recordando a las 2 víctimas desde el día en que se produjo el hundimiento que costó la vida a Beltrán y a Alberto Sololuce, cuyos restos fueron encontrados en agosto. Y es justo aplaudírselo. Bueno, es que es este paso durará poco. Con la campaña de... Claro, porque esto deja mal al partido, que abandonó esa denuncia, lo hace ella sola. Ella sola, sí, en Twitter, pero todos los días cuelga un tuit. Sí. Gulliver colgó en mi blog uno viejo, hablando de la estancia en Harvard y su incompatibilidad con el trabajo podemita de Irene, no ha podido evitar acordarse del niño de la beca, Íñigo Errejón. ¿Ella es sujeto o sujeta? Sujeta. ¿Y la sujeta que cata? Cubata. ¿Y el cubata quién lo tiene? Irene. Perdió Harvard, pues sostiene, por Podemos hizo opción, y le responde Errejón. Sujeta el cubata, Irene. El gran Parmenio... Bueno, hay que decir que la columna, antes que citabas a Maite Rico, tiene un título, su columna extraordinaria, Sujétame el vermú. Sí, exacto. El gran Parmenio colgó una sabia observación en mi blog y dijo, no dejan de asombrarme las similitudes de mi currículum con el de Irene Montero. Yo tampoco fui a Harvard. Irene retuiteaba una ocurrencia de la que en su opinión es la mejor ministra de Trabajo de la historia de España, es decir, Yolanda. Su rival.
Sí, pero ella, mira, ella tiene una habilidad que no le hemos destacado. Ella coloca a las rivales, las coloca, A les las pone un rivales sueldo. las mete en casa. Mira, Dina 4. Es mejor, claro. Claro. Pero esto ya lo había descubierto McNamara con respecto al director de la CIA, ¿no? O sea, sí. es mejor tener al indio dentro de la tienda meando para afuera que fuera de la tienda meando para adentro. Eso es así. Así ha prosperado Villarejo. Sí. El aumento del desempleo, con motivo de la tercera ola, es una mala noticia que refleja las patologías estructurales del mercado laboral acentuadas por la pandemia. Esto escribió la gran Yolanda. Oye, ¿qué problema tienen con los puntos? Son incapaces de parar. O sea, mira que es punto y seguido se puede hacer. Se puede hacer. No hay manera. Incluso el punto y coma. Por y la ejemplo, coma si viniera el caso. Nada, se lo comen todo. Nada. Mientras los hechos tan tozudos hablaban con cifras. El 70% de los parados en el mes de febrero son mujeres. Sí. Echevinga Dominga, que viene de Francia, no se cansa de dar cada día pruebas de lo preparado que está para presidir nuestra república. Tony Cantó, que es un observador al que no se le escapa una, nos trajo su última estupidez a Twitter. Escucho en la radio que el ingreso mínimo vital funciona mal. Es correcto. En contra de la opinión de Unidas Podemos, se primó la burocracia sobre los derechos de la gente más vulnerable. Es inaceptable. O sea, la culpa es del gobierno. ¿Dónde está él? Que no nos miren. Eso es asombroso. O sea, es asombroso, culpan al gobierno los del gobierno. Los del gobierno, sí. Es alteridad, se llama esa figura. Sí, jeta también, sí. Jeta, y estupidez y tantas otras cosas. Sí. Echenique es portavoz de Unidas Podemos, ese partido que forma parte del gobierno de coalición, escribe Tony Cantó, que recordaba al Pablo Iglesias de mayo de 2020 anunciando a bombo y platillo el ingreso mínimo vital. Comillas. Un día histórico para nuestra democracia, el mayor avance en derechos sociales desde que la ley de dependencia. 10 meses después se han dado cuenta de que es un fraude, dice Cantó. Pero es que el fraude son ellos. Efectivamente. Pues así es. Muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro Hasta día. mañana y vamos a ahorrar a la Mutua. A la Mutua, como siempre, donde en menos de 6 minutos nos bajan el precio de nuestros seguros, sea cual sea, llamando al 900-555-555, 900-555-555. Así de fácil, también podemos consultar las condiciones en Mutua.es. Bueno, pues vamos ahora con la Caixa, la prensa económica del día, que se hace eco ya, toda ella, de los números redondos reales del paro. Digo, los reales se los damos aquí. Más de 4 millones de parados oficiales, más 1 millón, son 900 y pico mil reconocidos en ERTE, que es 1 millón de parados congelados, pero que parados. No les permiten hacer ERES, con lo cual irán a concurso de acreedores a lo largo de este año. 5 millones. Ya hemos alcanzado el nivel máximo de Zapatero. Llevamos un año del virus. Vamos a ello. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Decíamos los millones de parados, pero es que este gobierno hay que reconocerle una habilidad a la hora de esconder los datos de la ruina extraordinaria. Sí, porque la realidad supera y con mucho la ficción del Ejecutivo. Tenemos el Libre Mercado, el informe que nos firma Beatriz García. El gobierno esconde en las estadísticas a más de 2 millones de personas que no trabajan. Hablabas tú de que no eran 4, sino ya más de 5 millones, porque hablábamos de esos son cerca los del millón oficialmente. Del millón de ERTE. Pero es que si miramos la cantidad de autónomos que han tenido que pedir la baja por cese de actividad para que les dejen no tener que pagar tantos impuestos por mantener su empresa abierta, porque no tienen actividad, es decir, porque no pueden trabajar, nos vamos ya a esos 6 millones de parados en España. Es una auténtica barbaridad. Claro, es verdad que estos 2 millones están ahí. Son 4, el millón de los ERTE y los autónomos. Estamos en esos 6 millones de parados. Es una auténtica barbaridad.
Bueno, pues Y ahí... luego Madrid y Andalucía, que lo llama el economista. Bueno, eso lo que... No, en expansión. Perdón, sí, discúlpame, en expansión, o sea, sí. ¿por qué no se fueron a hacer el aniversario del PP al Zendal? Porque mira que hubieran quedado bien en el Zendal, que es la prueba de la eficacia, la rapidez de Ayuso. ¿Qué pintaban en esa cosa atlántica que se ha inventado Aznar para el truco del tal? No quieren saber nada de Ayuso. Pues que no Ni de Moreno. No lo considerarán un viaje al centro. Desde No, luego es un claro. viaje al empleo y es No, un viaje pero a la el actividad. empleo es a Madrid y a Sevilla, y a Málaga, que es lo que más se está prosperando, etcétera. Pues no, pero hombre, tienes al PP en el gobierno de Madrid y de Andalucía, presume del PP. Claro. Del de ahora, porque imagínate el de antes, pues si no había nacido además cuando hizo Aznar lo que hizo, si no sabe ni de lo que habla. Pues ahí está en la prueba. En fin, chico, nos ha mirado un tuerto de visión que eras, ¿eh? Sí. Sí. Y encima llueve barro sobre Madrid, va a llover hoy barro. No me digas. Sí, señor, sobre Génova Paraguas. 13, no te quepa duda que va a caer, pero vamos, una plasta. Vamos a las noticias de cercanía.